Hoy, en este programa, trataré el tema respecto de la casi evidente virtud de que somos capaces de cambiar el estado intrínseco de un sistema físico-biológico, no con palabras bien dirigidas, con la mirada bien enfocada o con el pensamiento bien direccionado. ¿Qué tanto afecta el poder mental colectivo e individual sobre la materia? Un largo y productivo trabajo de campo. Este escrito surgió de una honrosa consulta de un hermano de la vida con respecto a un proyecto de mi autoría para analizar cómo y cuándo acciona la mente sobre la materia, es decir, de qué manera el pensamiento colectivo de la humanidad afecta físicamente a todo ente que se considere estructurado como materia, ya sea orgánica o inorgánica. La idea de hacer este programa, codificado en microsoftweb.net, fue debido a mi interés en analizar qué tanto afecta el poder mental colectivo o bien individual sobre la materia y sobre los eventos del mundo físico, es decir, como una manera de corroborar esa máxima o principio hermético milenario del mentalismo, que dice todo es mente, el universo es mental, y sumado a lo que expresó Erwin Schrödinger alguna vez, y que dijo que el número de mentes en el universo es igual a 1, por lo tanto, introspección tras de otra, se me ocurrió la idea de probar que tanto esa mente única universal afecta a la otra mente, a la mente densa, y que es la materia, ya que la materia no es otra cosa que un universo aglutinado por un campo de fuerza, o por varios campos. Entonces, pensando profundamente, si somos una extensión del universo, o mirándolo desde otro modo, el universo forma parte dual de nuestros propios cuerpos de manera sutil y disperso, pero, al fin y al cabo, nuestros cuerpos y el universo son una misma cosa, variando solo en grado, y así como nuestros cuerpos son lo mismo con el universo, también todo otro objeto material del mundo de las apariencias son uno con el universo, como por ejemplo, una piedra, un árbol, el agua, el viento, y si nos vamos hacia el lado de las cosas hechas por el hombre, una PC por ejemplo, es decir, una PC también es parte aglutinada del universo, y por consiguiente, es parte integral de aquella únicamente universal, y por lo tanto, ambos se afectan mutuamente, PC universo y viceversa, y por transitividad, si la mente humana que es un universo concentrado dentro de un cráneo humano es parte de la mente universal, que todo lo impregna, dicha mente humana afecta también a la PC, la que no es más que un universo comprimido y estructurado por diferentes campos de atracción, conformando lo que nosotros llamamos computadora, artefacto que no deja de ser universo, construido por otro universo, y que es el hombre, construido por otro universo, y que es el llamado naturaleza. Por lo tanto, de alguna manera explicable, nuestra mente, colectiva o individual, afecta a lo que nos rodea, por ejemplo esta PC en la que escribí este artículo, y donde corre el programa mencionado al principio. Pero, de todas maneras, hasta ahora queda la duda siguiente de qué manera es afectada la materia por parte de la mente humana individual o en colmena, y es aquí en donde nos vamos hacia la mecánica cuántica, ya que ella es la ciencia que explica la esencia fundamental de la materia y la energía, que al fin y al cabo, ambas cosas son lo mismo, solo que difieren una de la otra en el grado de densidad con que están dispuestas y estructuradas. Entonces, en el sublime acto de pensar, estamos provocando vendavales de sinapsis neuronales, es decir, comunicaciones interneuronales por un medio físico denominado axón, y en el cerebro, esas comunicaciones son de naturaleza electroquímicas, es decir que, por ejemplo, si nos ponemos a reflexionar respecto de algún tema en particular, como por ejemplo, esto mismo que estoy explicando ahora, se corresponden en esencia con pulsos eléctricos entre millones de neuronas de mi cerebro, y dichos pulsos eléctricos que conforman este pensamiento están constituidos por electrones, los cuales son las llamadas partículas subatómicas y que contienen varias propiedades cuánticas, y entre una de ellas hay una propiedad que se llama entrelazamiento cuántico, el cual expresa que una partícula subatómica, como por ejemplo ese electrón que junto con los demás electrones conforman este pensamiento que estoy plasmando en esta publicación.
tiene, al menos, una contraparte idéntica a sí misma, en algún lugar del espacio-tiempo, sin importar las distancias ni el tiempo, y se constituye como un estiramiento de la misma partícula, y ese estiramiento puede tener uno o más extremos y puede además esparcirse hacia todas las direcciones del espacio y del tiempo. Vendría a ser como un ramillete de fibras ópticas, esas que se venden como adorno hogareño, las que comienzan unificadas en la base, donde se encuentra la luz de un foco, pero en la parte superior, todas las fibras ópticas dispersas se abren hacia los 360 grados, conformando un ramo con cientos de extremos que se esparcen por el espacio circundante. Por lo tanto, la base de ese ramillete de fibras ópticas de donde parte la luz vendría a ser ese electrón, el que conforma junto con todos los demás este o cualquier otro pensamiento, y la otra parte del ramillete, la parte que se abre en todas las direcciones, transmitiendo la misma luz separada en cientos de puntos luminosos, serían los otros extremos del entrelazamiento cuántico del que hago referencia. Entonces, imaginémonos ahora mismo que desde la cabeza del lector, o desde la mía, o desde la cabeza de cualquier persona, están partiendo, no uno, sino que millones de ramilletes de fibras ópticas, teniendo su origen en uno, o más bien millones de electrones que están dándole forma a un pensamiento, y su destino, el de la parte del pensamiento en el que el ramillete se abre a los 360 grados, es el mismísimo entorno universal, es decir que nuestros pensamientos, aquellos que parten desde todas aquellas cabezas, se esparcen por todo el universo gracias a ese entrelazamiento cuántico, cercano o lejano, porque si nuestros pensamientos están conformados por electrones, dichos pensamientos se encuentran tanto dentro como fuera de nuestro cerebro, esparcidos en ramilletes por todo el espacio-tiempo. Entonces, ahora, pensemos en la manera en que los pensamientos afectan a la materia, como por ejemplo, a esta PC, para que mi programa, detallado al principio, muestre que el principio del mentalismo es una gran verdad, y que la mente, sea única o colmena, afecta a la materia gracias a la manera de comportamientos de las partículas subatómicas al momento de ser observadas. También debemos recordar que la unidad central de procesamiento de una computadora no es más que otro cerebro, que por el cual circulan electrones de una manera muy similar a nuestro cerebro biológico. Y ese comportamiento del que hacía referencia respecto de las partículas, que en este caso son los electrones, se da en una interesante dualidad, y recordar el principio de polaridad de Kybalión, y esa dualidad de las partículas se manifiesta como una dualidad onda-corpuscular, y dependiendo del observador, una partícula se comporta como onda o como cuerpo, y esto lo explica muy bien el llamado experimento de la doble rendija. Entonces, el observador, es decir, nosotros en este caso, alteramos el mundo subatómico con solo mirarlo, y porque modificamos el entorno con solo prestarle nuestra atención, porque al mirar un cierto sistema material, le estamos enviando fotones para que dicho sistema pueda ser observado, y con este evento logramos alterar a lo que estamos mirando, y que en este ejemplo sería un electrón. Por lo que, si lo miramos, este se comporta como una onda, y si no, como un cuerpo, pero esto sucede utilizando, por así decirlo, el sentido de la visión, ya sea a través de instrumentos de observación o a simple vista. Pero, ¿de qué manera podríamos modificar el estado interno de una PU si no podemos mirar en su interior? Y la respuesta es: deberemos mirar con la mente, con el pensamiento, con aquellos extremos superiores del ejemplo del ramillete de fibras ópticas, extremos que se escapan de nuestros límites craneales, debido a que ese conjunto de electrones que conforman nuestros pensamientos dentro del cráneo equivalen a millones de aquellos ramilletes que parten de cada uno, único e idéntico electrón, fuera del cráneo y unido a la conciencia colectiva, a ese egregor, y es justamente ese conjunto de ramilletes los que afectan a la materia, porque a los electrones que fluyen dentro de la PU de esta computadora, aquellos ramilletes de nuestros pensamientos entrelazados, están, de alguna manera, observando, sin el sentido de la visión, a los electrones de la PU de la computadora, y al interactuar nuestros pensamientos a través de nuestros innumerables ramilletes, juntamente con los ramilletes que también parten desde la PU, esta última es modificada
basada en aquella dualidad onda-corpuscular. Entonces, cuando observamos algo, con la vista o con la mente, a ese algo le estamos imprimiendo conciencia, sea que lo miremos a simple vista, sea que lo hagamos con instrumentos o bien con el pensamiento, porque todos ellos son actos de mirar, y cuando imprimimos conciencia sobre un sistema, existe otra característica o principio de la mecánica cuántica, y que se denomina de coherencia cuántica. Entonces, cuando miramos algo, en este caso la CPU de una computadora, o varias CPUs, por intermedio de nuestros pensamientos, entrelazados por medio de aquellos ramilletes, el ejemplo de la fibra óptica, estamos, literalmente, alterando el sistema observado, y estamos también, alterando la decoherencia de dicho sistema. Una mayor decoherencia cuántica equivale a orden, mientras que una menor decoherencia equivale a más caos. Por lo tanto, cuando la CPU se siente observada, aumentando con ello la decoherencia y aumentando como efecto dominó el orden. Por lo tanto, el sistema informático denominado de Egregor Meter Project lo que hace es generar números aleatorios de unos y ceros, y todos sabemos que los unos y los ceros que se generan y vemos en la pantalla de una computadora son generados en la CPU, en ese cerebro electrónico que también envía ramilletes de electrones entrelazados hacia el espacio-tiempo, y que a su vez, dicha CPU también recibe ramilletes de electrones desde las mentes humanas, es decir, recibe pensamientos en estado de vigilia, y cuantos más ramilletes se concentren alrededor de esa CPU, más aumentará la decoherencia cuántica de ese sistema observado, y por ende, habrá mayor orden, y por consiguiente, veremos que en mi programa se visualizarán muchos ceros y barra unos consecutivos, fuera de lo que es la esperada aleatoriedad producida por el programa. Esos picos que se ven en sus gráficas unos y ceros son observaciones conscientes que fueron recibidas por la CPU de mi PC y que alteraron la decoherencia de dicho sistema y que le dieron orden al caos propio de una generación aleatoria. Y dichas gráficas, en la mayor cantidad de ocurrencias, coinciden con el ritmo circadiano del ser humano, porque, cuando el cerebro está despierto, en estado de vigilia, los ramilletes de estiramientos cuánticos emitidos fuera del límite craneal son muchísimos más numerosos que cuando estamos sumidos en la inconsciencia del sueño, por lo que, por ello se observa siempre que en horas de sueño hay menos picos, y en horas de vigilia hay más picos, y a veces pueden sucederse picos fuera de lo común, los cuales llegan a ser mayores que los esperados por la acción decoherente, por lo que una mayor cantidad de mentes genera un egregor más poderoso, y ese egregor se corresponde o conforma con ese conjunto de ramilletes del que hablo, entre mente y mente, y cuanto más cantidad de ramilletes hay interconectados entre sí, más poderoso e inteligente es ese egregor, y esa fortaleza e inteligencia imprime un orden, como resultado del aumento de la decoherencia del sistema observado, que en este caso es la CPU. Muchas gracias por escuchar este programa, y si fue de vuestro agrado, no olvides darle like y suscribirte al canal.